Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos como iglesia es esta: ¿qué debe ser lo prioritario en nuestro culto de adoración? A lo largo de la historia, esta pregunta siempre ha estado presente. Algunos han pensado que lo más importante es que el culto sea un espacio donde la gente se sienta bien, donde se experimenten emociones intensas que la animen. Otros han considerado que debe ser un tiempo social donde podamos encontrarnos, conversar y fortalecer amistades. Y otros han buscado que el culto sea dinámico, espontáneo, con testimonios y charlas motivacionales. Todo esto puede tener un lugar, pero no son la prioridad central. La prioridad del culto es que el pueblo de Dios escuche claramente la voz de Dios a través de su palabra, de modo que haya entendimiento y edificación. Y eso es lo que Pablo estaba enfatizando en este pasaje. Aquí se nos muestra que cuando una iglesia se reúne, lo esencial no es lo espectacular de los dones, sino que haya entendimiento, porque si no hay entendimiento, no hay edificación, y si no hay edificación, no hay crecimiento. Y Pablo llega a decir que incluso un incrédulo, al escuchar con claridad la palabra, puede ser convencido de pecado, juzgado en lo profundo de su corazón y postrarse adorando, reconociendo que Dios está en medio de su pueblo. Y eso no ocurre por un ambiente bonito ni por emociones intensas, sino por la eficacia de la palabra de Dios predicada con claridad. Imaginemos lo siguiente: un barco en medio del mar puede tener buenas velas, un equipo entusiasta y hasta provisiones suficientes, pero si no tiene brújula ni timón, terminará a la deriva. La iglesia es como un barco. Podemos tener música excelente, actividades dinámicas y una comunión cálida, pero si la palabra de Dios no es la brújula que marca la dirección, estaremos a la deriva. Y la brújula no siempre es lo más vistoso del barco, pero es lo que garantiza que llegue a puerto seguro. Y asimismo, lo que necesitamos prioritariamente como iglesia no es lo que nos entretenga, sino lo que nos lleve a Cristo, lo que nos edifique en la verdad, lo que nos transforme en nuestra manera de pensar, de vivir, y eso se da mediante la exposición clara de la palabra de Dios. Y queridos hermanos, esto nos lleva a una verdad que no podemos pasar por alto. Cada vez que nos congregamos, no venimos a escuchar a un hombre, venimos a escuchar a Dios mismo hablándonos por medio de su palabra. Y eso significa que cuando abrimos la Biblia y prestamos atención a lo que dice, estamos entrando en un encuentro real con el Señor. Él quiere instruirnos, pero también corregirnos, animarnos, transformarnos. Y por eso Pablo insiste en que todo en la iglesia debe apuntar al entendimiento de la palabra de Dios. Porque sin la palabra clara y comprendida, nuestra adoración se vuelve incompleta y nuestra fe no se fortalece. Así que con un corazón dispuesto, acerquémonos a este pasaje, a estudiar, a profundizar y descubramos juntos la evidencia de que la palabra de Dios es la prioridad en la vida de la iglesia. ¿Amén? Acompáñame en unas palabras de oración. Amado Padre Celestial, gracias porque hoy nos concedes el privilegio de reunirnos como tu pueblo en este lugar. Venimos delante de ti con corazones agradecidos, reconociendo que tú eres el centro y la razón de nuestra adoración. Señor, en este momento dejamos a un lado las distracciones, las cargas y los afanes, Señor, de la vida, para fijar nuestra mirada en ti. Te pedimos que limpies, Señor, nuestra mente, purifiques nuestro corazón y prepares nuestro espíritu para recibir tu palabra. Que en este culto no se oiga la voz de un hombre, sino que podamos escuchar claramente tu voz hablándonos al corazón. Abre nuestro entendimiento, quebranta, Señor, nuestro orgullo, sana nuestras heridas y fortalece nuestra fe, Señor.
Que este no sea un tiempo rutinario, sino un encuentro real y transformador con el Dios vivo. Que al terminar este servicio podamos decir con gozo, verdaderamente Dios estuvo con nosotros. Nos rendimos a ti, Señor, y dedicamos este tiempo para tu gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo decimos, amén. Entonces veamos esta primera evidencia. La palabra produce madurez. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Acompáñenme en sus Biblias a lo que dice. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El primer énfasis de Pablo es claro, la madurez del creyente. Los corintios tenían un problema serio. Era una iglesia llena de dones, llena de actividades, pero con una mentalidad inmadura. Ellos estaban fascinados con lo llamativo, con lo que atraía miradas, y habían descuidado lo esencial, que era el entendimiento de la palabra de Dios. Y Pablo se dirige a ellos con ternura, llamándolos hermanos, reconociendo que forman parte de la misma familia de fe. Sin embargo, esa cercanía no le impide darles una instrucción clara y directa. Por eso más adelante dice, no seáis niños en el modo de pensar. Y su exhortación tiene tanto un tono paternal, pero a la vez firme y urgente. No se trata de una sugerencia opcional, sino de un mandato apostólico, diciéndoles, dejen atrás la inmadurez. No sigan pensando como niños, den pasos firmes hacia la madurez espiritual. Crezcan y maduren en Cristo. Y Pablo les estaba recordando que la fe no se sostiene con una mentalidad infantil que evita la responsabilidad, sino con un pensamiento renovado, sólido y maduro que permita enfrentar la vida y la fe con discernimiento espiritual. Los corintios estaban atrapados en lo superficial, se deleitaban en las lenguas, no porque edificara la iglesia, sino porque les hacía sentir importantes. Y ese era un pensamiento egoísta e inmaduro. Y Pablo les recuerda que la verdadera espiritualidad no está en lo sensacional, sino en lo edificante. Porque la madurez cristiana no consiste en experimentar algo sorprendente, sino en tener un entendimiento claro de la verdad de Dios y vivir de acuerdo a ella. La madurez cristiana no consiste en experimentar algo sorprendente, sino en tener un entendimiento claro de la verdad de Dios y vivir de acuerdo a ella. Ahora bien, Pablo no condena toda forma de niñez. Por eso dice más adelante, sed niños en la malicia. En otras palabras, en lo que respecta al pecado, a la astucia del mal, a la experiencia con la maldad, ahí sí debemos ser como bebés, inocentes, ingenuos, inexpertos. Pero en el pensamiento, en el discernimiento espiritual, debemos ser adultos, maduros y completos. Y el contraste es claro. Inmaduros en el mal, inmaduros en el entendimiento. Y hay algo interesante que dijo John Stott. Dijo, la madurez es Cristo formado en nosotros. Y eso requiere que nuestra mente sea renovada día tras día por la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento insiste en esto. Veamos lo que dice Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, que de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del diablo, las artimañas del error. Y un verso anterior menciona lo siguiente, que puedan crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque si el creyente inmaduro es arrastrado fácilmente, que corre tras cualquier novedad,
se emociona con cualquier enseñanza llamativa, pero no tiene raíces firmes. En cambio, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos ancla, nos hace firmes, nos capacita para no fluctuar. Y como dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un creyente maduro es aquel que sabe discernir lo que le agrada a Dios y lo que no. Y ese discernimiento solo se adquiere cuando nuestra mente se alimenta no de emociones pasajeras, sino de la palabra eterna de Dios. En otras palabras, la madurez no es un lujo para cristianos, entre comillas, avanzados. Es una necesidad para todos, porque sin madurez somos fácilmente engañados, arrastrados, debilitados, pero con madurez debemos o podemos permanecer firmes, crecer en santidad y ser útiles en la obra de Dios. Ahora nos podemos preguntar cómo se alcanza esta madurez. Y sabemos que no es por experiencias emocionales ni con dones, sino con la exposición constante a la palabra de Dios. Y veamos lo siguiente. ¿Cómo se alcanza esta madurez? Sabemos que es por la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la palabra? Romanos 12:2 nos dice que la palabra renueva nuestra mente. Según de Timoteo 3:16-17 dice que la palabra nos perfecciona y equipa. Y Colosenses 2:6-7 dice que la palabra nos hace firmes en la fe. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y es así como podemos alcanzar la madurez espiritual, estudiando su palabra. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: un hombre que nunca lee la Biblia nunca será un hombre maduro en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Leer la Biblia, estudiarla. Porque un cristiano puede asistir a cultos vibrantes, con música excelente y momentos emotivos, pero si la palabra no está transformando su manera de pensar, seguirá siendo un niño espiritual. Y un niño puede preferir un dulce brillante y colorido antes que un plato de comida, porque el dulce le atrae, porque es agradable al paladar. Algunos son bonitos a la vista, pero no le alimenta ni le fortalece. Incluso si vive solamente de dulces, ¿qué pasa? Su salud se ve afectada. Y así somos muchas veces los creyentes. Buscamos lo que sabe rico espiritualmente, lo que emociona, lo que suena bonito, lo que entretiene, pero no lo que realmente nutre y fortalece. Y la palabra es ese alimento sólido que, aunque a veces parece menos atractivo, es lo que nos da la madurez y nos prepara para vivir en santidad. Como dijo Packer, un cristiano maduro no es aquel que ha visto mucho, sino aquel que ha aprendido a someter su mente y su corazón a la palabra de Dios. Un cristiano maduro no es aquel que ha visto mucho, sino aquel que ha aprendido a someter su mente y su corazón a la palabra de Dios. Y hermanos, nos debemos hacer una pregunta nosotros. ¿Estamos creciendo o seguimos siendo niños espirituales? Porque el niño espiritual busca lo que le entretiene, en cambio el maduro busca lo que le edifica. El niño espiritual se ofende fácilmente, el maduro discierne y responde con gracia. Dios quiere que dejemos la niñez espiritual y avancemos hacia la madurez en Cristo Jesús.
Y esto solamente ocurre cuando exponemos o nos exponemos a la palabra de Dios, la meditamos, la obedecemos y dejamos que transforme nuestra manera de pensar. Y queridos hermanos, quizás algunos de ustedes llevan años en la fe, pero les pregunto, ¿has crecido en madurez? ¿Tu discernimiento ha cambiado? ¿Tu manera de decidir, de responder a las pruebas, de relacionarte con otros refleja el crecimiento de Cristo? Y es algo que debemos evaluarnos cada día. Recuerden que la evidencia de la madurez no es cuánto sabes, sino cuánto vives la palabra de Dios en tu vida diaria. La evidencia de la madurez no es cuánto sabes, sino cuánto vives de la palabra de Dios en tu vida diaria. Por eso la primera evidencia de la prioridad de la palabra de Dios en la iglesia es esta. La palabra produce madurez en el creyente. Y una iglesia madura es una iglesia que glorifica a Cristo. Y creo que ese es el anhelo de todos, que glorifiquemos a Cristo cada día con nuestras vidas. La segunda evidencia la encontramos en los versículos 21 al 23. Acompáñenme en sus Biblias. Y acá vamos a encontrar que la palabra quita lo que no edifica. Dice versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? En este pasaje Pablo cita Isaías 28 para mostrar que las lenguas sin interpretación no edifican. Y este pasaje está en Isaías 28, 11 al 12. Vamos a leerlo. Dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Les pongo un poco en contexto. Isaías estaba reprendiendo a los líderes de Israel, tanto sacerdotes y profetas, porque estaban borrachos y burlándose del mensaje de Dios. Y como rechazaron la palabra clara del profeta, Dios les hablaría en una lengua extranjera, la de los asirios en este tiempo, como una señal de juicio. Y Pablo toma esta imagen y la aplica a los corintios. Así como Israel oyó idioma extraño y no entendió, en vez de llevarlo al arrepentimiento, solo confirmó su incredulidad. Así también las lenguas sin interpretación en la iglesia no producen obediencia, ni edificación, ni transformación, sino que producen confusión. Y hermanos, Pablo estaba acá mostrando algo radical. No todo lo que parece espiritual viene de Dios, ni produce fruto. Puede emocionar, puede impresionar, pero si no edifica, sobra. Y dicho de otra manera, lo que no edifica estorba también. Y en la iglesia nada debería ocupar el lugar central si no ayuda a entender y obedecer la palabra de Dios. Y también encontramos un principio acá, que en la iglesia, en la vida de la iglesia, todo debe evaluarse por el filtro de la palabra y la edificación. Y nos podemos preguntar, ¿esto nos acerca más a Cristo o nos distrae de Él? ¿Esto nos fortalece o esto fortalece la fe o la debilita? ¿Esto lleva a la obediencia o a la confusión? Y son preguntas que nos debemos plantear. Por eso Pablo plantea una escena muy práctica.
La iglesia reunida, todos hablando en lenguas, y de pronto entra un incrédulo o alguien sin conocimiento. ¿Y cuál es la conclusión de ellos? Que están locos. Y el resultado aquí no es la edificación, sino la burla, el escándalo. Y hermanos, aquí hay una verdad muy seria, que cuando la iglesia se enfoca en lo que no edifica, pierde su testimonio ante el mundo. Lo que debería ser un lugar de claridad y verdad se convierte en un lugar de confusión. Y en Corinto, esto se había convertido en su prioridad. Pero Pablo deja claro que no importa qué tan emocionante o llamativo sea o parezca algo, si no edifica, no sirve. Y las lenguas sin interpretación no producen fe, no despiertan el arrepentimiento, no llevan a la obediencia. Y como dijo Tozer, el propósito de la Biblia no es hacernos sentir bien, sino hacernos bien. Y a veces eso significa quitar lo que sobra, lo que estorba y lo que no edifica. Y eso mismo pasa con cualquier práctica que impresione, pero que no edifique. Puede emocionar un momento, pero no transforma. Por eso la palabra tiene esta función liberadora. Quita lo que no edifica. Nos muestra lo esencial y deja lo pasajero. Nos lleva a lo eterno y descarta lo superficial. Y nos podemos preguntar nuevamente, ¿qué hace la palabra de Dios? Y tenemos un cuadro para esto, que la palabra de Dios corta lo que es paja y deja solo el trigo. O sea, nos muestra la verdad. ¿Qué más? Quita el ruido y deja la voz clara de Dios. Quita la confusión y trae entendimiento. La palabra expone las intenciones del corazón y revela lo que nos sirve. Pero también la palabra nos aparta de los mitos y fábulas para llevarnos a la verdad del Evangelio. Todo eso es lo que hace la palabra de Dios. Y por eso debe ser una prioridad para nuestra vida. Y hay algo interesante que también pude leer, que dijo Tozer, que es la palabra de Dios es como un bisturí. Puede doler al cortar, pero solo quita lo que enferma para dar vida. Y la iglesia necesita esta cirugía espiritual, remover lo superficial, lo que entretiene, pero no transforma, y dejar lo que edifica, que es la verdad que salva. Imaginemos una construcción. Si en lugar de cimientos sólidos se apilan materiales débiles como cartón o madera carcomida, ¿qué pasaría con la estructura? Caería, colapsaría en cualquier momento. Y lo primero que hace un buen ingeniero es quitar todo lo que no sirve, limpiar el terreno y poner bases firmes. Y así es la palabra de Dios. Quita lo que es débil, temporal o confuso, que establece fundamentos firmes que sostengan la verdad o que sostengan la vida espiritual del creyente. Y nos podemos preguntar, mis hermanos, ¿estamos edificándonos sobre la roca firme que es Cristo? ¿O sobre emociones pasajeras? ¿Nuestros cultos producen entendimiento y obediencia? ¿O solo momentos de emoción que se desvanecen al salir del templo? ¿Qué hay en nuestras vidas que no edifica y que la palabra hoy quiere quitar? Porque una iglesia que prioriza la palabra nunca será acusada de estar loca. Al contrario, será un lugar donde el incrédulo reconoce la presencia de Dios, porque la segunda evidencia de que la palabra es prioritaria es que quita lo que no edifica. No se trata de adornos, de experiencias pasajeras, ni de emociones momentáneas. Se trata de aquello que al entenderlo y vivirlo nos lleva
¿Hacia quién? Hacia Cristo. Y nos hace crecer en santidad. Hermanos, pidamos al Señor que su palabra siga limpiando nuestros corazones, purificando nuestra adoración y ordenando nuestras vidas, para que nada que no edifique el lugar que solo corresponde a Cristo y su evangelio. Que nada ocupe ese lugar que solamente nuestro Señor Jesucristo lo debe tener. Porque la palabra limpia, ordena y quita aquello que no edifica. Para que Cristo sea exaltado y la iglesia crezca en verdad. Amén. Veamos una tercera evidencia. La palabra transforma corazones. Versículos 24 y 25. Dice el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El apóstol Pablo nos presenta aquí la evidencia más poderosa de la supremacía de la palabra, que es su eficacia para transformar el corazón humano. Si las lenguas sin interpretación solo generaban confusión, la proclamación clara de la palabra confronta, convence, revela el alma y lleva a una rendición genuina delante de Dios. Entonces veamos lo primero que hace la palabra. La palabra confronta y convence de pecado. Pablo escribe lo siguiente: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Aquí encontramos el primer fruto de la eficacia de la palabra: convence. Y el término griego usado implica reprender, mostrando el error, y al mismo tiempo invita a la corrección. No es simplemente señalar la culpa, es una confrontación con un propósito redentor. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica como un espejo que no solo nos muestra cómo estamos, sino que nos revela cómo Dios quiere que estemos. Hermanos, este convencimiento es indispensable para la salvación. Nadie viene a Cristo creyendo que está sano. Venimos porque reconocemos que estamos enfermos, porque nadie clama por gracia sin antes, o si antes no ha entendido su miseria espiritual. Y Martín Lutero dijo esto: la ley descubre la enfermedad, pero el evangelio trae la medicina. Y así actúa la palabra de Dios. Primero hiere para luego sanar. El segundo fruto de la palabra es que la palabra expone lo oculto del corazón. Miren qué es lo que añade el versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y aquí la palabra no solo toca lo visible, sino que entra en lo profundo, en lo que ni siquiera nosotros mismos conocemos. De alguna forma, ilustrando, podemos decir que nos desnuda delante de Dios. Nos revela pecados que justificamos, intenciones que maquillamos y heridas que escondemos. Y el autor de Hebreos lo dice de esta forma. En Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no es simplemente un libro más para ser leído. Es una palabra viva que examina nuestro corazón. Y es aquí donde muchos retroceden, porque no les gusta que su corazón quede expuesto. Pero esa exposición es necesaria, porque solo cuando la luz revela la suciedad, podemos ser limpiados por la gracia de Dios. El tercer fruto de la palabra es que la palabra conduce a la adoración verdadera. Continúa el versículo 25 diciendo: y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Y miren el contraste, el incrédulo, que en el versículo anterior consideraba todo locura, ahora se postra con reverencia ante Dios. ¿Y qué produjo ese cambio? No una experiencia emocional, sino la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Y esto nos recuerda el testimonio de Isaías en el capítulo 6. Cuando vio la gloria de Dios, él no aplaudió ni celebró, sino que exclamó lo siguiente: ¡ay de mí que soy muerto! Y solamente después de esa convicción vino la purificación y la adoración. Y Packer dijo lo siguiente: la verdadera adoración comienza cuando la palabra revela quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. La verdadera adoración comienza cuando la palabra revela quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Porque adorar no es solo cantar, es reconocer nuestra indignidad y someternos a la majestad de Dios. Porque el postrarse de este hombre es símbolo de una vida rendida a Él. La palabra lo llevó del orgullo a la humillación, de la incredulidad a la fe, de la resistencia a la adoración. Miren todo lo que hace la palabra de Dios en la vida de uno. Y por último, la palabra da testimonio del Dios vivo. Finalmente, Pablo añade lo siguiente: declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese hombre transformado se convierte en un testimonio vivo. Su confesión pública muestra lo que todos necesitamos: la certeza de que Dios se manifiesta en medio de su pueblo cuando su palabra es predicada con claridad y poder. Hermanos, este es el verdadero impacto de la palabra de Dios. No que la gente salga diciendo qué linda fue la música, qué elocuente fue el predicador, sino que salga diciendo: Dios me habló, Dios me confrontó y Dios cambió mi vida. Y creo que todos anhelamos salir de este culto, de cada culto que tenemos, de esa forma. Y como dijo John Stott, cuando la palabra de Dios se expone fielmente, la voz de Dios se escucha con claridad. Y hoy necesitamos preguntarnos: ¿creemos realmente en este poder de la palabra de Dios? ¿Anhelamos cultos donde lo central sea la proclamación de la verdad de Dios? ¿Tenemos hambre de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, aunque nos incomode, aunque nos confronte? Hermanos, nada puede transformar una vida como la palabra de Dios. Ella hiere, pero también sana. Reprende, pero también consuela. Revela la condenación, pero también anuncia la salvación, que solamente lo tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y quiero concluir con lo siguiente. Hemos visto 3 grandes evidencias de la prioridad de la palabra en la vida de la iglesia.
Primero, que la palabra madura al creyente, nos hace crecer y discernir. La palabra edifica a la iglesia, quita lo que no aprovecha y da lo que fortalece. La palabra también transforma corazones. ¿Y qué hace? Convence de pecado, revela lo oculto, lleva la adoración y da testimonio de la presencia de Dios. Y queridos hermanos, esto nos recuerda que la verdadera vida de la iglesia no depende de programas ni de métodos, sino de cuánto dejamos que la voz de Dios sea escuchada en medio nuestro. Donde la palabra ocupa el centro, Cristo es exaltado. El Espíritu obra con libertad y las vidas son cambiadas para siempre. Por eso hoy el desafío no es simplemente escuchar una prédica más, sino preguntarnos, ¿está la palabra de Dios gobernando mi vida, mi familia y mi ministerio? Porque no basta con admirar desde lejos. Hay que recibirla con fe, obedecerla con humildad y proclamarla con valentía. Y hay algo interesante que Thomas Watson dijo: la palabra de Dios no solo es para información, sino para transformación. Y esa es la evidencia más grande de que Dios está entre nosotros, cuando no salimos igual de como entramos. Porque su palabra ha tocado lo más profundo de nuestro corazón. Y que nuestra oración sea la misma que levantaba el salmista y decirle al Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que cada culto, que cada reunión, que cada momento que tengamos en comunidad sea un espacio donde no se luzca un hombre, sino que brille la voz de Dios. Y que al salir de ese lugar podamos decir con convicción y gozo: verdaderamente Dios está en medio de nosotros, porque su palabra sigue viva y eficaz. Y que nuestra oración sea esta: Señor, permite que tu palabra me confronte y me quebrante, para que luego tu gracia me restaure y me levante. Que ese sea nuestro clamor como iglesia, como cristianos. Que la palabra no quede en la mente, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si hoy reconoces que necesitas madurar en tu manera de pensar, que necesitas dejar de lado lo infantil y anhelas que la palabra gobierne tu vida y tu casa, dile al Señor en este momento: habla, Señor, que tu siervo escucha. No quiero seguir igual, quiero crecer en ti. Y ahora, con ese corazón rendido, oremos juntos al Señor. Acompáñenme en unas palabras de oración. Señor Padre Celestial, venimos hoy ante ti con gratitud porque nos has recordado que tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque, aunque somos frágiles, tu verdad nos confronta, nos corrige, nos consuela y nos fortalece, Señor. Señor, confesamos que muchas veces hemos corrido tras lo pasajero y hemos menospreciado lo eterno y hemos olvidado también lo esencial, Señor. Perdónanos por haber escuchado tu voz sin obedecerla, por haber tenido acceso a tu palabra, pero no siempre darle el lugar prioritario en nuestro corazón. Hoy, en humildad, nos rendimos delante de ti y te decimos: forma en nosotros un corazón sabio, un entendimiento maduro, Señor, y una fe sencilla, limpia de toda malicia. Haznos crecer en discernimiento para reconocer tu voz en medio del ruido del mundo, Señor. Enséñanos a vivir con integridad, a obedecer con prontitud, Señor, y amar con pureza. Padre, que tu palabra sea cada día la lámpara a nuestros pies y luz que alumbra nuestro camino. Que nos examine, que revele, Señor, lo oculto de nuestro corazón,
que nos transforme desde adentro y produzca frutos, Señor, visibles de arrepentimiento, fe y obediencia, Señor. Que cuando otros nos vean, Señor, puedan decir con convicción: Dios verdaderamente está en medio de ellos. Que nuestra vida sea testimonio vivo, Señor, de tu gracia, y que cada uno de nosotros se convierta en un canal de bendición y esperanza para los que aún no te conocen. Señor, no queremos salir de este lugar igual como entramos. Haz que lo sembrado en nuestros corazones hoy dé fruto abundante para tu gloria. Ríndenos completamente a ti, Señor, y que nuestra adoración sea no solamente con palabras, sino con nuestra vida. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.